Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz. Muchísimas gracias a todos por estar presentes en mis vídeos y en Bizarro, o con Bizarro en www.javierorgaz.com, como digo, como voy uniendo. Y así poder haceros con, desde luego, alguna de las unidades que quedan, o unas cuantas, de Bizarro. Ahí a tope. Venga, vamos a darlo todo, señoras y señores. Muchísimas gracias de corazón y pues vamos con la intro, que hoy hay que repartir un poco de tela. No hay que repartir nada, pero hay que decir las cosas a las claras. Intro. Bueno, señoras y señores, aquí está décimo aniversario Aventus. Bueno, pues sí, está aquí y tengo la caja vacía porque la botella la tengo aquí. Bueno, sea como fuere, que están aquí, estáis viendo pues la aproximación de lo que es la caja. Los certificados además no los voy a sacar porque estoy cansado siempre de tener que estar sacando los dos papelotes de los señores de Creed y es un follón. Creo que lo he dicho alguna vez que otra, pero no me acordaba si lo había dicho. Bueno, a ver, aquí a contraluz que se ve esto, Ecomundo, ¿vale? Ecomundo es donde está todo el compendio de los señores de Creed. Bueno, décimo aniversario. Esto me da un poco de... A ver, es que es peligrosa, es que es muy peligroso lo que voy a decir. Posiblemente la gente se me eche encima, no lo sé, la verdad es que me da exactamente igual. Bueno, vamos a ver, pues caja al uso, las etiquetas al uso, la botella con esta etiqueta, que además es una etiqueta que por aquí detrás sobre todo no está muy bien fijaica y porque se despega, ya lo veréis, ya lo veréis. Es una etiqueta que han utilizado la botellica negra y ahí está, plantificada encima. Bueno, décimo aniversario, esto... Que quede claro que chirría. Bueno, la atomización del vaporizador va muy bien. Estamos hablando de los 100 mililitros. Aquí el escudito en la parte superior. Y vamos con las notas de salida, corazón y fondo, que me parece además que son las mismas que en la Aventus original. Pero yo las digo. Las digo, es más. Vamos a ir aligerando la cosa porque si no se va a hacer un poco infinita y tampoco tiene mucho sentido porque en lo que es el vídeo review o la vídeo review de Aventus ya sabéis que está súper hecha. Entonces, vamos Javier, que has perdido aquí donde tú miras las notas, nenico. Venga, ábrete sésamo. Bien. Pues esto va a ser así de sencillo, porque como lleva además muchas notas declaradas, pues vamos a empezar a disparar. Me quito las gafas y os digo que efectivamente grosella negra, bergamota, piña, manzana, naranja, pimienta rosa y notas verdes. Esto es igual. Corazón, en abedul, melón, bayas de enebro, rosa, pachuli y jazmín. Junto con ciclamen, es decir, violeta persa, lleva eriona y nerolí. Y luego en el fondo nos encontramos ambroxan, cuero, ámbar gris, musgo de roble, vainilla, almizcle y cedro. A ver, dadme un segundico también, porque así, claro, veo... Esto es así, este vídeo va a ser así, un vídeo, pues venga, vamos que nos vamos. Y... claro, ¿para qué vamos a hacer más historias, ni más follones, ni más nada? Venga, vamos a ver qué narices pasa aquí. Vamos a investigarlo todo rápido, rapidísimo y... claro, ¿para qué nos vamos a andar con más tonterías? Venga, vamos a ver, voy a hacer una comparativa, porque aquí sí que tengo las notas también. Y bueno, aquí lo que pasa... es que tenemos lo que es Creed Aventus, tenemos piña, bergamota, grosella negra, manzana. Luego tenemos en el corazón abedul, pachuli, jazmín de Marruecos y rosa. Y luego pasamos al fondo con musgo de roble, ámbar gris, almizcle y vainilla. Aquí nos encontramos técnicamente, o deberíamos de entender, que el décimo aniversario es como más too much, ¿no? Como más, como lleva tanto de todo y lleva tantísimo, pues
luego te das cuenta de que te sale un poco rana la niña, ¿vale? Es peligrosa y de hecho se han movido en un terreno realmente peligroso con ella. Peligroso con ella, vais a verlo por qué. Bien, efectivamente, pues lleva melón incluido como nota de corazón, la Ediona también la incluyen, cosa que me parece, si mal no recuerdo, que acabo de leer, en Aventus no viene, ¿vale? Y hay alguna más que tampoco viene con respecto a lo que es la 10º aniversario. Es una fragancia que a mí me encanta, ¿vale? Pero, de hecho la llevo puesta, ¿eh? Y ahora me echaré más. ¿Qué pasa? Ojo, cuidado con ella. Porque si nos vamos a pensar que porque lleve más notas declaradas, esto es un gustazo, ¿eh? Esta a mí sí que realmente me gusta mucho, muchísimo, mucho. Más que Aventus. Y ahora lo vais a entender. Bien. Pero tiene fallos. O hay fallas. El tema viene en que prácticamente el desglose de notas va a ser exactamente igual. No me voy a meter mucho en esto. Vamos a tener una fragancia con una estela y una proyección completamente moderada. Aquí no hay grandes desempeños ni duraciones de por horas que te mueres y te vuelves loco, porque no es así. Esta de aquí a mí en el rendimiento normal, y ojo cuidado que es que estamos hablando de un rendimiento normal de 8 horas sin reaplicar con calor. 8 horas sin reaplicar, vuelvo a repetir, con calor. En la ropa te dura un montonazo, esto está claro. Todo controladísimo. 1 metro, metro y medio durante aproximadamente, vamos a ponerle 1 hora, porque además es requete bonica, pero es que pedimos más. Es que pedimos más. Yo creo que para ser una fragancia 10º aniversario deberíamos de tener mejorada la formulación en cuanto a la performance, como llamáis, tener más estela, más proyección, ser algo completísimamente bestial. Pues no, todo lo contrario. Aventus os supera Aventus en poco. No os penséis que supera Aventus en mucho, porque no, estoy hablando de la performance. O sea, han compactado muy bien todo lo que es el perfume. Han hecho una labor deliciosa. ¿Y por qué me gusta más? Pues porque ya no tenemos ese toque que tenemos con Aventus de esas maderas humedecidas. Esta es mucho más fresca, afrutada, masculina también, pero sigue estando fresca todo el tiempo. Aventus, ya he dicho yo que tiene ese touch de madera como casi pseudo podrida, demasiado excesivamente húmeda al agua, sometida al agua, y aquí no lo tenemos. Está la botella casi llena. Y aquí no lo tenemos. Ese toque húmedo, rancio, aquí no está. Por eso la 10º aniversario es mi favorita dentro de lo que es o lo que está hecho de Aventus. Porque está delicadamente trabajada, no es... es más unisex, esto se lo puede poner una chica perfectamente, pero los desempeños dejan muchísimo que desear. Esto, tengo que decirlo también, estaría muy a la par con Aventus, ¿eh? Ojo, cuidado, porque el 10º aniversario está muy a la par con Aventus. Sale más por encima para mi gusto personal, y en la duración que me da, pues más o menos, pues sí es que van a la par. Es que realmente van a la par. Pero creo que está mucho mejor hecha, mucho mejor estructurada. Y es que se la lleva de calle. Pero la 10º aniversario, de verdad que muy bien. Es un trabajo que es muy completo. No es nocturna, ¿eh? Lo mismo que tampoco encuentro nocturna la fragancia Aventus clásica. El 10º aniversario no la encuentro para nada una fragancia nocturna. Es muy elegante, viste muchísimo la ropa. Es que es un patrón de lo que es la review original, ¿vale? Es que es lo mismo prácticamente. Sí que tenemos muchas más notas declaradas, pero no nos dejemos llevar por el ímpetu del viento. Creo que es cortita, ¿vale? Y está muy equiparada. No se han desmarcado, a pesar de llevar más cosas y tal. No están desmarcados en absoluto. Es una evolución, ¿vale? Esto es una evolución y ya está. Y hay que entenderla así. Y es muy delicada, ¿eh? Es una evolución. Yo creo que además la evolución que tiene es más delicada
muchísimo más dedicada que Aventus. Está todo refinado. Lo han hecho muy bien, ¿eh? Está todo muchísimo más refinado. Pero claro, al refinar también da la sensación de que estás perdiendo como más reprise en la fragancia. Esto es importante. O sea, refinas, pero cuando tienes algo más en lo que comparar y sientes que han permanecido estables en formulación, dices, hoy hubiese querido un poquito más. 10º aniversario le pasa esto. Te la coges, te la echas, te gusta un montonazo y dices, uy, hubiese querido un poco más. Te sabe a poco. Realmente te sabe a poco. Las reaplicaciones de esta 10º aniversario son un gustazo. Tal cual, no puedo decir otra cosa. Son un gustazo y es una fragancia que a mí de verdad, me resulta facilísimo de llevar. Muy, muy fácil de llevar. No es nada complicada. Te sientes vestido, recibes halagos de las chicas, de los chicos también. Aquí, a todo el mundo. La verdad que 10º aniversario se lleva de calle en cuanto a halagos a Aventus clásica, ¿eh? No la voy a sacar porque si no me voy a pasar todos los vídeos sacando. Llevo ya unos cuantos que he sacado Aventus y no me niego. Ya tengo aquí la 10º aniversario y no voy a sacar ninguna más. Muy chula, muy recomendable, pero debéis de saber de que todo es moderado. Muy, muy moderado. Aquí, sí, que nadie que nadie busque o que tenga unas expectativas superiores porque piense que lleva mucho más ingredientes declarados, porque no es así. Está muy equilibrada y está muy ajustada a la par con la clásica precisamente por eso, porque no han querido desmarcarse. Han dicho, venga, vamos a hacer la 10º aniversario, pero siguiendo unas pautas lógicas para que no haya un desmarque muy fuerte. Yo hubiese preferido ese desmarque fuerte por parte de Creed, pero está aquí, está y es fantástica. Bueno, pues yo creo que ya está todo dicho. La proyección, la duración, los precios lo miráis en la página web porque yo las compro en la website oficial. Mis Creed son de la website oficial, no vienen de ningún otro sitio. Entonces mirarlo ahí y ya está. Bueno, o buscar otros sitios que sean de vuestra confianza para hacer las compras, ¿vale? Pero yo, Creed, precisamente me lo traen de la France, de las Parises, y lo compro directamente en su website oficial. Son un poco tardones, pero lo bueno que tienen, y ya lo digo, es que, bueno, pues te dejan elegir una muestrecica o 2 muestras, no me acuerdo cuántas son, me parece que es una muestra, te dejan elegir, que no es un festival, pero te dejan elegir y te la mandan, ¿vale? Entonces, pues todo muy bien, ¿vale? Muy correcto, todo en su sitio. Señoras y señores, no voy a darle más bola, me parece fantástica, y recordar, elegancia, halagos y chirríos garantizados. Los chirríos están garantizados, así que originalidad también 100%. Y el tapón baila, vamos, que sí baila. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Me despido ya diciendo una cosa muy bonita en alemán, que es Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.